Mira la Gran Pirámide de Giza. Aquella montaña de bloques ásperos, con escalones de piedra apilados hasta la cima. Es la imagen que todo el mundo tiene en la cabeza. Está en los libros escolares, en las postales, en las películas. Pero existe un problema. Esa no es la pirámide que los egipcios construyeron. Lo que estás viendo no es el monumento original, es su esqueleto. Es lo que quedó después de que alguien arrancó la superficie entera del lado de fuera. Los antiguos egipcios no terminaron la Gran Pirámide con aquellos escalones toscos expuestos al sol. La cubrieron con una capa de piedra blanca, perfectamente lisa, tallada con precisión milimétrica. Una piel de piedra que envolvía toda la estructura, de abajo hasta la cima, sin un solo escalón visible. Esa superficie existió durante miles de años, y después, en algún momento, desapareció, casi por completo. Cientos de miles de bloques pulidos simplemente se esfumaron. La pregunta que conduce este video es simple e incómoda. ¿A dónde fueron esas piedras? ¿Quién se las llevó? ¿Y por qué algo tan enorme, tan visible, tan imposible de esconder, casi nunca es investigado a fondo? La buena noticia es que esto no es una teoría. No vamos a especular sobre fuerzas misteriosas. Existen pruebas materiales. Fotografías del siglo XIX, grabados antiguos, relatos fechados de viajeros que describieron la pirámide cuando aún tenía parte de su piel. Vamos a tratar cada uno de esos registros como una pista y, en medio de la investigación, vamos a toparnos con un giro que pocos esperan. No todo el daño fue obra de manos humanas, parte de él fue causado por una fuerza silenciosa que sigue trabajando contra las pirámides ahora, en este preciso momento. Para entender todo esto, primero necesitamos reconstruir el monumento original delante de tus ojos. Cuando la Gran Pirámide fue concluida hace cerca de 4.500 años, no tenía la apariencia que tiene hoy. El núcleo, aquel centro de bloques enormes que quedó, era apenas la estructura interna. Por encima de él, los constructores aplicaron una capa externa de caliza fina y blanca. Esa piedra no vino de allí. Fue extraída de una cantera llamada Tura, del otro lado del río Nilo, a cerca de 15 kilómetros de distancia. La caliza de Tura era diferente de la caliza común de la región. Era más clara, más densa, más uniforme. Era el material noble, reservado para el acabado. Cada bloque de esa capa externa fue cortado en ángulo para que, encajados lado a lado, formaran una superficie continua e inclinada, sin escalones, sin juntas visibles a distancia, una rampa lisa y perfecta, subiendo hasta el cielo. Por la descripción de los antiguos, el encaje entre esas piedras era tan preciso que apenas se conseguía insertar una lámina fina entre ellas. Ahora imagina esa superficie bajo el sol del desierto, piedra blanca, pulida, reflejando la luz fuerte de Egipto. La pirámide no era una montaña gris y áspera, era un bloque geométrico reluciente, visible a kilómetros de distancia, brillando como un faro en medio de la llanura. Y aquí está el detalle que vuelve todo más extraño. La altura original de la Gran Pirámide era de cerca de 146 metros. Hoy tiene aproximadamente 138 metros. Faltan casi 8 metros de altura. Eso no es erosión lenta de polvo, es la ausencia de una capa entera de piedra que envolvía el monumento. Haz la cuenta en la imaginación. Una superficie que cubría los 4 lados de una estructura con más de 200 metros de base en cada cara. Estamos hablando de una cantidad gigantesca de bloques lisos, miles y miles de toneladas de caliza trabajada. Todo esto desaparece y la pregunta sigue sin respuesta clara en la mente de la mayoría de las personas. Pero existe un detalle que vuelve esta historia aún más difícil de ignorar. Porque la piel de piedra no desapareció completamente. En algunos lugares todavía está allí. Y es exactamente eso lo que transforma este caso en una investigación con pruebas. Si toda la superficie hubiera desaparecido sin dejar rastro, sería fácil dudar de que existió. Pero no fue eso lo que ocurrió. Quedaron testigos de piedra. El primero está justo allí, en la base de la propia Gran Pirámide. En las esquinas, cerca del suelo, todavía existen algunos bloques originales del revestimiento de Tura.
Son piedras grandes, de cara lisa e inclinada, con el mismo acabado descrito hace siglos. Quien visita Giza puede tocarlas. Son el pedazo que sobrevivió de la piel perdida. El segundo testigo es aún más impresionante y queda justo al lado. La pirámide vecina, construida para el faraón Kefren, conservó parte del revestimiento original cerca de la cima. Cuando la miras, ves los escalones ásperos en la mayor parte de la estructura, pero en lo alto, próximo al pico, hay una porción lisa, como si una capucha de piedra pulida aún estuviera encajada allí. Ese tramo preservado muestra en la práctica cómo era la superficie entera de todas las pirámides antes de la desaparición. Y hay una tercera pista, diferente de las otras. La pirámide del faraón Miserino, la menor de las tres principales de Giza, no fue revestida apenas en caliza blanca en la parte de abajo. Los egipcios usaron allí algo más valioso, granito rojo, traído de Asuán a cientos de kilómetros de distancia. Hasta hoy, esparcidos alrededor de la base de Miserino, hay bloques enormes de granito caídos, piedras que formaban parte del acabado y que cayeron. Están allí, en el suelo, como piezas arrancadas de una estructura mayor. Suma a eso los registros visuales. Cuando viajeros y exploradores europeos llegaron a Giza, describieron montañas de escombros alrededor de las pirámides. No eran piedras sueltas del desierto, eran restos del revestimiento que se había desplomado. Más tarde, durante excavaciones, buena parte de esos escombros fue removida. Y aquí entra una prueba casi de tribunal. En 1865, un astrónomo escocés llamado Charles Piazzi Smyth hizo uno de los primeros levantamientos precisos de la Gran Pirámide. Pocos años después, un ingeniero encontró en el montón de escombros al pie del monumento un bloque de revestimiento original. Ese bloque fue llevado a Escocia y hoy está expuesto en un museo, en Edimburgo. Es un pedazo físico de la piel perdida, guardado en un edificio, lejos de Egipto. Puedes ir hasta allá y quedarte a pocos centímetros de una de las piedras que un día cubrieron la mayor pirámide del mundo. Entonces tenemos las pruebas de que la superficie existió. Sabemos de qué estaba hecha. Sabemos que cubría todo. Y ahora llegamos a la pregunta central. Si la piel existía y existen hasta pedazos guardados, ¿a dónde fue el resto? La explicación tradicional tiene una respuesta. El problema es que esa explicación deja una pregunta sin solución. La versión que encuentras en los libros es directa y en gran parte está correcta. La piel de piedra no se evaporó. Fue retirada y reaprovechada por seres humanos a lo largo de los siglos. Para entender cómo, necesitamos una fecha. En el año 1303, un fuerte terremoto golpeó el Mediterráneo oriental. El temblor fue sentido en todo el norte de Egipto. Ciudades enteras sufrieron. En Alejandría, el famoso Faro, una de las maravillas del mundo antiguo, quedó seriamente dañado. En el Cairo, casas y minaretes se desplomaron, y en Giza, ese mismo terremoto soltó y derribó gran parte del revestimiento liso de la Gran Pirámide. De repente, miles de bloques de caliza fina, ya cortados y pulidos por manos egipcias milenios antes, estaban esparcidos por el suelo, al alcance de cualquiera, y piedra de buena calidad, ya lista para usar. Es un material precioso. En poco tiempo, esa caliza comenzó a ser cargada para construir otra cosa. Los registros indican que gobernantes del Cairo medieval usaron esas piedras para erigir mezquitas, fortalezas y murallas en la ciudad. Siglos después, ya a inicios del siglo XIX, más bloques del revestimiento fueron retirados y reaprovechados en nuevas construcciones. La interpretación más aceptada es que buena parte de la piel de la Gran Pirámide hoy está, literalmente, dentro de las paredes de El Cairo. El monumento fue tratado como una cantera lista. Eso explica muchas cosas. Explica por qué las piedras desaparecieron tan rápido. Explica por qué hay tan pocos escombros originales en el lugar. Explica por qué la superficie desapareció más en las caras vueltas hacia la ciudad. Pero el problema es que esa explicación deja una pregunta sin respuesta completa. El terremoto de 1303 soltó las piedras.
La reutilización se llevó las piedras ya sueltas. Todo eso ocurrió hace siglos y, sin embargo, las pirámides continúan desgastándose hoy. Lo que resta del revestimiento y hasta el núcleo expuesto continúa perdiendo material con el paso del tiempo. Si el gran evento fue el terremoto y la gran remoción fue medieval, ¿por qué la degradación no paró? Es aquí donde el misterio se vuelve más incómodo. Porque la respuesta humana, sola, no da cuenta de todo. Existe una segunda fuerza en acción y nunca dejó de trabajar. Vamos a separar con claridad lo que sabemos de lo que aún es interpretación. Lo que se sabe con seguridad es lo siguiente. Las pirámides tenían revestimiento liso. El terremoto de 1303 soltó buena parte de él. Manos humanas se llevaron ese material para reaprovechar en construcciones. Eso es un hecho, sustentado por relatos y por piedras que aún existen. La parte intrigante comienza cuando preguntamos qué continúa destruyendo las pirámides después de que los humanos dejaron de cargar piedras. Y aquí surge el giro. Estudios recientes sobre la conservación de las pirámides de Giza apuntan a una fuerza que actúa todos los días sin que nadie lo perciba. La variación de temperatura. El desierto egipcio es un lugar de extremos. Durante el día, el sol fuerte calienta la piedra. De noche, la temperatura se desploma. A cada ciclo, la caliza se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Un poco, casi nada. Pero eso se repite día tras día, desde hace miles de años. Esa expansión y contracción constante crea microfisuras en la piedra. Con el tiempo, las fisuras crecen, pequeños fragmentos se sueltan, la superficie se va deshaciendo grano a grano. Los investigadores describen ese proceso de desgaste térmico como una de las fuerzas externas que, en conjunto con la propia fragilidad de la caliza, van consumiendo el monumento. Piensa en una comparación simple. Imagina doblar un clip de metal hacia adelante y hacia atrás. Una vez, no pasa nada. Pero si repites el movimiento cientos de veces, el metal se calienta, se debilita y se quiebra. La piedra de las pirámides pasa por algo parecido, solo que en cámara lenta, a lo largo de siglos. El sol dobla la piedra todos los días, por la mañana y por la noche, sin nunca descansar. Y no es solo la temperatura. Los mismos estudios apuntan a otros factores que se suman. El viento del desierto, cargado de arena, lija la superficie. La humedad que sube del suelo, agravada por la ciudad que creció alrededor, ataca la base. Sales minerales se cristalizan dentro de la piedra y la hacen desmoronarse por dentro. Entonces, tenemos dos explicaciones que no compiten, se completan. Una es histórica y humana, el terremoto y la remoción de las piedras. La otra es natural y continua, el desgaste lento que nunca para. La primera explica a dónde fue la mayor parte de la piel. La segunda explica por qué, incluso lo que quedó, continúa muriendo un poco cada día. El punto más intrigante es este. Las pirámides no fueron destruidas de una sola vez, por un único culpable. Están siendo desmontadas por un proceso. Un proceso que comenzó con un temblor, continuó con la codicia por material de construcción y sigue hasta hoy por la mano paciente del clima. Y existe un detalle en esta historia que casi nadie percibe, pero que cambia la forma en que miramos esos monumentos. Retrocede 800 años en el tiempo. Alrededor del año 1200, mucho antes del gran terremoto, un estudioso llamado Abd al-Latif al-Baghdadi viajó de Bagdad hasta Egipto. Era médico, historiador y un observador obstinado. Escribió un relato detallado sobre lo que vio, y lo que él describió sobre las pirámides es precioso, porque las vio en una época en que la piel de piedra aún estaba mucho más entera que hoy. Admiró la precisión de la construcción, midió las estructuras e hizo una observación que suele pasar desapercibida. Contó que las superficies estaban cubiertas de inscripciones y grabados. Escribió que era raro encontrar una sola piedra en blanco, sin algún tipo de marca, imagen o texto que él no conseguía leer. Detente y piensa en lo que eso significa.
Si la cara externa de las pirámides estaba cubierta de inscripciones, entonces la piel de piedra que desapareció no era apenas lisa y brillante. Podía cargar información, símbolos, tal vez registros. Y cuando esos bloques fueron arrancados y usados para construir paredes en el Cairo, lo que estaba escrito en ellos fue, en la práctica, mezclado y perdido. No sabemos con certeza lo que decía. Esa es una de las piezas que faltan para siempre. Y hay otra capa en ese mismo relato. Abd al-Latif no escribió apenas con admiración, escribió con incomodidad. Quedó perturbado al ver cómo las personas de su época trataban aquellos monumentos antiguos con pura codicia, viendo en ellos apenas piedra para arrancar y vender. O sea, hace 800 años, alguien ya estaba registrando por escrito el saqueo que estaba en marcha. La destrucción de la piel de piedra no fue un evento secreto, fue documentada, en tiempo real, por un viajero que percibió lo que estaba siendo perdido. Ese es el detalle que cambia todo. Solemos imaginar la pirámide perfecta como una superficie blanca y silenciosa, pero tal vez fuera una superficie blanca cubierta de escritura. Un documento gigante, del tamaño de una montaña, del cual hoy solo restan fragmentos esparcidos, algunos escondidos dentro de las paredes de una ciudad que ni siquiera sabe que los guarda. Y ese mismo patrón, el de un monumento que parece simple ruina, pero esconde una ingeniería y una historia mucho mayores de lo que aparenta, aparece en otro misterio que ya analizamos en el canal. Estructuras colosales que, vistas de lejos, parecen apenas piedras apiladas, pero que, de cerca, revelan problemas de proyecto y ejecución difíciles de explicar. Entonces, volvamos a la pregunta del inicio. ¿A dónde fue la piel de piedra de las pirámides de Giza? La respuesta, ahora, está completa y es más rica que cualquier teoría fantasiosa. La superficie lisa y blanca existió, cubría los monumentos enteros y los hacía brillar bajo el sol. Un terremoto, en 1303, soltó gran parte de ella. Manos humanas, a lo largo de siglos, cargaron esas piedras listas para construir mezquitas, fortalezas y murallas. Y lo que sobrevivió a todo eso continúa, en este preciso instante, siendo desgastado en silencio por el calor, por el frío, por la arena y por la humedad. La pirámide que conoces, con sus escalones ásperos, no es el proyecto original. Es su cicatriz. Es lo que quedó después de 8 siglos de desmonte, registrado en relatos, fotografiado en el siglo XIX y aún visible en los pocos bloques lisos que quedaron en las esquinas y en la capucha de piedra que resiste en la cima de la pirámide de Kefren. Y es justamente ese pedazo sobreviviente el que abre la próxima pregunta, porque si la piel existió, y si era lisa, blanca y pulida, entonces una duda queda en el aire, irresistible. ¿Cómo era ver eso terminado? Cuando el sol de Egipto golpeaba aquella superficie entera, ¿qué exactamente ocurría? La pirámide brillaba, reflejaba la luz, podía ser vista desde el horizonte como un punto luminoso en el desierto. Esa es la historia del próximo video. Vamos a reconstruir el efecto visual de la pirámide terminada e investigar qué prueba aún resta de cómo brillaba al sol. Porque lo que desapareció es apenas la mitad del misterio. La otra mitad es lo que esa superficie hacía cuando aún estaba en el lugar.